Ok, buenas tardes. Eh, Mi nombre es Pablo. Eh, Les voy a dar un rápido tutorial, clase de cosas básicas que les pueden ayudar a empezar a programar fórmulas con Excel. A programar no, porque no son macros, pero pues sí tiene ciertos elementos de sintaxis que tienen que saber. Entonces, yo aquí ya les preparé una pequeña hoja de cálculo. Few moments later. Muy bien, ya quedó un poco más organizado. Em, entonces, unas cosas básicas antes de empezar. Esta va a ser nuestra primera tabla y esta va a ser nuestra segunda tabla. Tabla 1 azul, tabla 2 verde. ¿Por qué trabajo en tablas? Porque es más fácil a la hora de referenciar datos. Al principio puede que se les haga un poco confuso, pero le agarran la onda y cuando se equivoquen y hallen por fin de que, aquí me faltó un punto, aquí se me fue un signo menos. Cuando cambien ese valor, se va a crear pues la tabla solita, prácticamente se va a corregir todos los valores, ¿no? Pues ya saben cómo es Excel. Eh, Otra de las cosas básicas que tienen que vamos a estar utilizando mucho es esta que es como un operador. Es igual que en su calculadora de la computadora, del celular, incluso en algunas calculadoras científicas viene como eh, y esto significa simplemente por 10 y lo que venga después va a ser el exponente del 10. Entonces, poner esto es exactamente lo mismo que poner 1.602 por y luego 10 a la menos 19. Por suerte, Excel reconoce este tipo de operadores. Entonces, ahorita, aunque tienen formato general, si nosotros les damos un formato de número, más bien, como fórmula, perdón, fíjense que nos va a dar exactamente lo mismo. 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces, eso es algo que pueden usar. El segundo punto que quería revisar después de la para exponentes o el circunflejo al ingresar fórmulas. Fíjense, este circunflejo sirve para exponentes. Ahorita vamos a ver los demás operadores, no sé por qué. La jerarquía de operaciones, que esta neta se la tienen que saber a la perfección. Yo sé que pues es algo como que muy básico, pero sí es importante que lo mencione porque todos nos equivocamos por jerarquía de operaciones. O sea, hay más cuando estás trabajando en un formato así corrido. Cuando tienes fracciones, pues es más fácil porque ya sabes que lo de arriba va primero, lo de abajo va segundo y al último divides las dos. Pero entonces, jerarquía de operaciones, siempre, 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 siempre primero se hacen los paréntesis. Si hay paréntesis dentro de otros paréntesis, se hacen primero los paréntesis de más adentro. Entonces, mientras te vas moviendo hacia afuera, te encuentras con paréntesis. Eh, Antepenúltimos se hacen los corchetes y ya últimos se hacen las llaves. En Excel no hay nada de eso, todos son paréntesis. Entonces, es un poco confuso, pero Excel le da colores, entonces es más fácil identificar en qué nivel estás. En segundo lugar, todo lo que vayan a ser funciones de X, que en general son las que Excel ya tiene preconstruidas, como potencia, eh, como raíz, no existe, es potencia. Es potencia, ejemplo 2, 0.5. Esta potencia de 0.5 es la raíz cuadrada. Fíjense, nos da la raíz cuadrada de 2. Como sería exponencial, nos devuelve a la 1, por ejemplo. Como sería seno, coseno, las funciones hiperbólicas trigonométricas, como serían logaritmos, logaritmo base 10 o un logaritmo que nosotros le podemos especificar la base. Fíjense, eh, todo lo tiene que ser construido. Entonces, esa va a ser la segunda operación que se realice justo antes de la multiplicación o la división. Para multiplicación y división y para sumas y restas utilizamos operadores aritméticos. Antes de ver los operadores aritméticos, que pues ya todos se lo saben,
algo muy importante, las operaciones del mismo nivel se resuelven de izquierda a derecha. Entonces, hay veces que, por ejemplo, fíjense en esta fórmula de gamma sub 0. Nosotros aquí no es necesario poner, por ejemplo, Z por la carga del electrón por psi sub 0. No es necesario ponerlo entre paréntesis, porque ya sabemos que se van a realizar de izquierda a derecha y van primero. O sea, en una fracción siempre se hace primero lo de arriba, ¿no? Lo que sí va a afectar es si tú no pones un paréntesis, si tú no pones entre paréntesis la parte de abajo, el denominador. ¿Por qué? Porque nosotros queremos primero hacer estas dos multiplicaciones, y luego dividirlo entre las dos multiplicaciones de arriba. Entonces aquí ya hace falta un paréntesis, porque si no le ponemos paréntesis, como la división y la multiplicación tienen la misma prioridad, entonces va a multiplicar Z por la carga del electrón, por psi sub 0, entre 2, por la constante de Boltzmann, por la temperatura, y nosotros no queremos eso. Entonces, es algo muy importante. Y así se pueden ahorrar también paréntesis. Cuando no sea necesario ponerlos, los podemos omitir. Ya sabemos que de izquierda a derecha se resuelven en orden de izquierda a derecha. Ok. La tercera cosa a considerar. Vamos a hacerlo tablita. Aceptar. Vamos a darle un formato básico. Ok. Los operadores aritméticos. Tenemos asterisco para multiplicación, diagonal ascendente para división, el signo de más para la suma, el signo de menos para la resta, los paréntesis para la jerarquía de los paréntesis. Tenemos el circunflejo para potencias. Y hay muchos más. Las dos funciones que vamos a usar ahorita son potencia y exponencial. La potencia devuelve un número ingresado por el usuario a una potencia ingresada por el usuario. Esto significa que tú le puedes dar cualquier valor que tú quieras a la base y a la potencia. Puede ser una función completa, o sea, una fórmula entera que sea tu número y tu potencia. Puede ser una constante, puede ser un número que tú ya conozcas. Y la función exponencial, que es exactamente lo mismo, solo que ya no le dices el número. ¿Por qué? Porque el número va a ser siempre y. Entonces, como ejemplo, vamos a poner potencia, que sería número, coma, potencia. Y esa es la sintaxis. Y exponente sería solo la potencia. Ahorita las vamos a ver trabajando. ¿Qué más? La cuarta y última cosa a considerar van a ser las diferentes formas de hacer cálculos. Para Excel, cada que pones un igual o un más o un menos al inicio de una celda, Excel lo va a tomar como fórmula. Entonces, si tú quieres mostrar algo escrito que tenga igual, suma o resta al principio, como yo lo estoy haciendo ahorita, pones un apóstrofe y Excel te lo quita. Entonces vamos a poner igual apóstrofe menos para resta. Les voy a enseñar tres formas diferentes de meter fórmulas en Excel. La primera va a ser directa con los valores. Aquí tenemos, por ejemplo, 10 por el número de Avogadro. Y el número de Avogadro, fíjense que lo estamos metiendo con la E, que ya les enseñé. Entonces eso nos va a dar 6.02 por 10 a la menos 22. Ay, y aquí una disculpa, el número de Avogadro es 23. La segunda forma va a ser, fíjense, tenemos 6.022, que es el valor del número de Avogadro sin la potencia. Tenemos la función de potencia, que en este caso funciona como un por 10 a la 23, y tenemos el 10. Entonces esta es la fórmula como para mí la más trabajosa, que no tendría sentido, pero nos da exactamente lo mismo. Y por último, tenemos la fórmula de coordenadas de celda o coordenadas de tabla. Aquí ahorita se ve tan raro porque era una tabla y la quité
y se me quedó así rara, pero fíjense. Y aparte está en una hoja diferente. Entonces, fíjense todo el contexto que tenemos que ponerle nomás para referenciar celdas de otra tabla. Aparte tienen que utilizar muy bien el formato dinero, dinero, letra, dinero, que nos da igual exactamente lo mismo. ¿Qué hace el formato dinero, letra, dinero? Si nosotros aquí le damos el valor de... bueno, esto no nos va a servir porque ya, fíjense, esto ya nos da la coordenada de la tabla. Pero bueno, les voy a enseñar con coordenadas de celda. Coordenadas de celda y nosotros le damos el valor de la separación entre las nanopartículas a 8. Y bueno, ¿qué pasa si ese valor queremos que permanezca constante? Y queremos, no sé, hacer 100 cálculos. Pues que si jalamos todos estos, nos va a dar 0. Va a ser como chin. Pues Excel piensa que tú tienes más valores de X en diferentes filas. Entonces lo que hace es que te los va cambiando. Fíjense, aquí lo que estamos haciendo es cambiar la coordenada que estamos referenciando. A 20, a 30, así. Para que esto no suceda, tienes que usar el formato del símbolo de dinero, letra dinero, para que esta referencia permanezca fija. Tú le estás diciendo a Excel que no quieres que te cambie automáticamente la referencia de la celda. Entonces, bueno. Bueno, ya viendo eso, creo que ya podemos hacer los 3 cálculos, que realmente solo se necesitan hacer 3. Puedes hacer más por simplicidad, si no te quieres quemar tanto el coco, pero solo se necesitan hacer 3 y vamos a ver que no está nada difícil hacerlos. Una vez que tienes preparadas todos los datos, como yo lo hice aquí, que no te toma nada de tiempo, y si los tienes en tablas es mucho mejor. Podrías tener un simple rango de celdas y sería exactamente lo mismo, en vez de que te diga fíjense, en vez de que te diga el nombre del encabezado, te va a decir la posición de la celda en la hoja de Excel. Sería A5, que es lo que tenemos acá. Fíjense, G5, A5, F5. Entonces está calculando exactamente lo mismo que aquí, pero con coordenadas de celda en vez de coordenadas de tabla. Bueno, para no hacerlos más bolas, vamos a repetir esta fórmula aquí abajito. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la fórmula de n sub infinito. Tenemos aquí nuestro factor, lo seleccionamos y ya nos va a decir el encabezado de la tabla. Vamos a terminar de ingresar los valores. Nuestra segunda constante es la concentración, que esa no es constante, pero para este problema la vamos a dejar constante, ¿no? Ya si ustedes la quieren poner en la tabla verde, que es la de las variables, está bien. Y nuestro número de Avogadro. Entonces, fíjense, lo único que hice fue picarle a 3 celdas y ya tengo la fórmula completa. Le doy Enter y me da el valor de n sub 0, que es lo mismo que tengo acá arriba. Entonces, ustedes me dirán, ay, pues no tiene sentido que sea tabla, o sea, puedo simplemente poner B5, A5, o por ejemplo, este vale 1, o sea, ¿para qué rayos lo quiero poner como tabla si me va a generar una fórmula súper larga y puedo ponerle nomás 1? Y sí, están en lo correcto, no es necesario, pero ahorita vamos a ver cuando hagamos muchos cálculos, que es más fácil trabajar con tablas. Ok, vamos a pasar a nuestra segunda fórmula. Ahorita la van a ver toda rara, no se asusten, y muy larga. Entonces, vamos a aplicar lo mismo. La vamos a hacer aquí abajito primero. Entonces, vamos a ir comparando la fórmula que tenemos aquí arriba con la fórmula que vamos a ir ingresando en el Excel. Igual, tenemos una llave y un corchete, que como sabemos no hay llaves ni corchetes en el editor de fórmulas, entonces son paréntesis. La primera función exponencial, abrimos paréntesis, z por la carga del electrón por nuestro potencial eléctrico superficial. Y fíjense que lo tenemos que dividir entre 1000, porque está en milivolts.
Fíjense, las conversiones, incluso las conversiones las podemos hacer aquí en un solo paso, sin necesidad de hacer otro paso de conversión. Nomás tenemos que respetar la jerarquía. Entonces aquí ni siquiera tienes que poner paréntesis, porque como son operaciones con la misma jerarquía y van en ese orden, o sea, no afecta el orden de esta división realmente. Lo que sí va a afectar es a la hora de poner el denominador, por lo que ya hemos dicho hace rato. Entonces va a ser 2 por la constante de Boltzmann por... y aquí necesitamos otra conversión. Esta sí necesita paréntesis. ¿Por qué? Porque vamos a sumar a la temperatura en Celsius, le vamos a sumar 273.15. Cierro paréntesis. Es una suma, sí se necesita poner paréntesis. Igual, a lo mejor suena muy tonto o muy obvio, pero lo hago porque es importante mencionarlo. Menos 1. Esto que hago es copiar literalmente la fórmula. Abrimos corchete y ¿qué creen? Esto lo podemos copiar literalmente directo. A ver, espérense. Ah, aquí falta un paréntesis. Ok, fíjense. Por eso es importante el orden de las operaciones. Entonces yo tengo mi... Y por eso es muy útil Excel, porque fíjense, nos da el color de los grupos de paréntesis. Uno para la conversión, otro para el denominador del exponente, otro para cerrar la función del exponente. Y ya, podemos poner menos 1 y cerrar el corchete. Fíjense, el otro paréntesis de corchetes va a ser del mismo color, de color rojito. Entonces así podemos saber que estamos metiendo nuestras fórmulas de forma correcta, haciéndole caso al color de nuestros paréntesis. Entonces, y cuidando, ¿no? Esto que creen lo podemos meter tal cual está hasta... Ay, copy. Ya lo metimos. Le sumamos 1 y los últimos dos paréntesis, el rojo y el negro. Fíjense, el paréntesis hasta afuera siempre va a ser negro. Le damos Enter y sabemos que está bien porque gamma sub 0, acuérdense que tiene que ser un valor menor a 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a mover acá. Aceptar. Vientos. Y pues vamos a pasarnos directamente a la última fórmula. Ya vimos cómo funciona. De hecho, esta es la fórmula más difícil, es la más confusa. Si se fijan, está larguísima, tiene un chingo de paréntesis, tiene un montón de variables. Lo único bueno es que se repite, ¿no? Básicamente lo de arriba es lo mismo que lo de abajo. Pero ya si le entienden a eso, no van a tener problemas para nada más. Es igual. Ahorita mi referencia es que moví la tabla, por eso está mal. Pero bueno, vamos a hacer lo mismo para nuestra fórmula de potencial eléctrico de repulsión. Entonces vamos a abrir paréntesis, igual, abro paréntesis, 64 por, fíjense que pi es una función de Excel, que nos devuelve el valor de pi con 15 dígitos. Como es una función, tiene que llevar un grupo de paréntesis, nomás porque es función, pero no se escribe nada en los paréntesis. Si le escriben algo, les va a marcar error. Entonces, por pi, por nuestro radio superficial, o radio de la nanopartícula, como nos lo enseñó el profe. Esto, ¿qué creen? Hay que transformarlo a metros, porque está en nanómetros. Igual, la conversión la podemos hacer aquí mismo, y miren, podemos incluso meter la E, que ya habíamos visto hace rato. Constante de Boltzmann por la temperatura, y que otra vez la tenemos que convertir. Temperatura más 173.15, damos paréntesis, por n sub infinito, por ok. Y ahora vamos a usar nuestro circunflejo, o podríamos usar nuestra función de potencia. El circunflejo creo que queda claro cómo es, ¿no? Miren, lo voy a hacer así rapidísimo. Tenemos nuestra capa a la menos 2.
Y ya, ese es el circunflejo. Así tal cual les va a quedar. Y no estoy seguro de si funcionaría así. Vamos a hacer una prueba rápida. Bien, va a ser así tal cual. Sin paréntesis ni nada, así el chile. Pero vamos a usar la función de potencia, para que les quede también eso bien claro. Potencia, nuestro número va a ser kappa, coma, nuestra potencia va a ser -2. No hay pierde. Quiero salir. Por, igual vamos a usar la función de potencia, gamma, coma 2. Cierro paréntesis. Por la función ahora exponencial, nuestro número va a ser menos kappa otra vez por S. Esta S es la X, no se asusten, es que en el libro así está. Por nuestra X, y esta X igual tiene que estar multiplicada por su factor de conversión, 1e a la -9. Lo podemos ingresar sin problemas. Listo, 7.57 por 10 a la -20. Si se fijan, todos los valores tienen que estar con un exponente por 10 a la -20. Entonces ya sabemos que está bien nuestro potencial eléctrico de repulsión. Ahora fíjense en la magia de las tablas. Aquí vamos a poner un 0.6. Que no lo... A ver. Ok, bueno. Normalmente una tabla agrega los valores que están en el borde, los agrega dentro de sí misma, pero bueno, no le hace. Entonces, fíjense, nosotros vamos a agarrar estos dos y los vamos a mover, a mover, a mover, y ahí nos va diciendo hasta qué valor nos va a construir nuestra tabla. ¡Pum! De 0.5 a 5, igual nos da los valores de todo. Ahorita, bueno, también tenemos que mover estos, pero estos no van a cambiar. Estos no van a cambiar, nomás los tenemos que jalar. Así. Y fíjense, ya nos da... Control copy. Vientos. Esto no lo queremos eliminar. Muy bien. Entonces ahora sí ya podemos ver cómo nuestra tabla quedó hecha. O sea, lo difícil siempre es lo primero. O sea, construir la tabla con todos los valores está papísima. Nomás tienen que jalarla. Sí necesitan darle el segundo valor y luego van a seleccionar los dos y lo van a empezar a jalar y Excel va a identificar que es una serie él solito. Si nomás jalan el 5, fíjense, todos los va a ser 0.5, ahí se ve en el cursor del mouse. Por eso mínimo tienen que agarrar dos valores que señalicen el patrón. Entonces, ya tenemos esto. Vamos a hacer lo último que nos falta, que es insertar la gráfica. Entonces nos vamos a ir a insertar gráficos. Vamos a insertar esta que es la que más hallé que se parece, que es el gráfico de dispersión con curvas. Nos inserta un cuadro blanco porque ahorita no tenemos datos. Entonces, es más, vamos a hacer eso. Chíguense. Vamos a agarrar nuestros datos y vamos a insertar a partir de esos datos un gráfico. Vean, ahí cómo se está marcando. Vamos a insertar el gráfico. Vamos a mover el gráfico. Lo vamos a mover a la hoja de gráfica. Aceptar. Entonces,
Pues fíjense, ya prácticamente eso es todo. Tenemos nuestro gráfico, que ahorita les voy a enseñar unas cuantas opciones para que quede más ordenado. Entonces, nosotros no queremos que vaya de 0 a 250, porque no tiene sentido con nuestros cálculos. Vamos a ir a la pestaña de diseño. Vamos a seleccionar datos y vamos a seleccionar la serie que ya tenemos. La serie es simplemente la línea que ya graficamos. La vamos a modificar. Los valores de X. Vamos a seleccionar todos los de esta columna. Vamos a aceptar. Por cierto, aquí hice algo. Fuera de cámara alargué todos los resultados, todos los cálculos los alargué hasta la celda 200 para que se viera un poco mejor el comportamiento de la curva. No es necesario. Si ustedes no lo hacen así, les va a salir la curva así nomás. Um, les va a salir, fíjense, hoja 1. Vamos a regresarnos hasta 5, que fue el valor. El último valor. Eliminar. Eliminar. Y nos regresamos a nuestra gráfica. Fíjense, solita se actualiza. Y lo que yo quiero es... Vamos a dar doble clic. Vamos a volver a dar clic para que se seleccione. Vamos a ir a... Tiene que ser la opción de formato del eje. En opciones del eje vamos a irnos a 20. Ok. Creo que ya con eso. O 25. Ah, 20. 20. Pero seguimos sin saber 20 qué. Seguimos sin saber esta línea que representa. Y el título de nuestro gráfico, pues la verdad también está medio raro. Entonces primero vamos a darle un formato ya de estos, un diseño más bien, más bonito. Vamos a cambiar el título. Relación de repulsión. Luego nos vamos a ir a agregar elemento de gráfico. Vamos a agregar títulos de los ejes, el horizontal primario, y vamos a agregar el vertical primario. Entonces, este es simplemente nuestro potencial eléctrico de repulsión. Aceptar, símbolo, ecuación. Ya lo tenemos ahí seleccionado. 0 en volts. Siempre muy importante poner las unidades para que no haya confusión. Aquí también, este va a ser separación de nanopartículas en nanómetros. Estos son nanómetros, por eso 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20 nanómetros. Y todo esto lo pueden editar desde la pestaña de inicio. Lo pueden acomodar como mejor se les haga. Fíjense acá. Acá. Y vamos a agregar un último que va a ser la leyenda. La leyenda. Porque si bien es cierto que todo esto pues es nuestra serie, esto todavía tiene muchísimas condiciones, que son todas las constantes que pudiéramos variar si quisiéramos. En este caso, pues no vamos a variar ni la concentración, ¿qué más? La concentración y el estado de oxidación no podemos. Esta capa más depende de la temperatura y del estado de oxidación y de la concentración. Entonces, si esas no cambian, pues capa tampoco va a cambiar. Y por lo tanto, la única que podría afectar en gran manera esta gráfica es RS, el radio superficial de la nanopartícula. Entonces, tenemos que directamente cambiar el nombre de la serie.
Entonces el nombre de la serie va a ser RS igual a 2 nanómetros. Fíjense. Y ya quedó. Eso sería todo. Podemos agregar más series, podemos alargar la gráfica para que veamos cómo se comporta realmente. Pero miren, a grandes rasgos, eso es todo. Espero que les haya servido. Como pueden ver, no tiene nada de ciencia, nomás es aprender las funciones y cuidar la jerarquía de las operaciones. Les deseo un muy bonito fin de semana y cualquier duda que tengan en los comentarios. Bye.